Hola, aquí estamos con otro video de Practicante Holístico y hoy tenemos una propuesta diferente. Vamos a hacer una lectura interactiva de tarot donde ustedes van a elegir una de las tres piezas: la torre, el rey o el alfil, y esa será la lectura que tengan para ustedes. ¿Y qué vamos a preguntar? Vamos a intentar echar luz sobre los tránsitos actuales. Sabemos que estamos en unos tránsitos de Escorpio, por lo cual hay mucha energía plutoniana, y en la energía plutoniana hay algo que tiene que morir, hay algo que tiene que dejar de existir para dar lugar a algo nuevo. Es una energía de transformación, es una energía de transmutación, por lo cual nosotros vamos a preguntar qué es aquello que tenemos que dejar, qué tiene que terminar, qué creencia en mí no va más, qué tenemos que dejar ir. Espero que les ayude y que les guste. La torre. Aquí la carta que pone la energía de toda la tirada, que es del oráculo Akasha, se llama desapego. Justo desapego en tránsitos de transformación, de transmutación y de muerte. Pero esta carta habla de lo desapego en lo vincular, de darse cuenta que quizás las personas van y vienen, que no es necesario para ser feliz poseer ni ser poseído. De no apegarse a los vínculos, de tomarlos como un acompañamiento de forma mucho más liviana. ¿Sí? ¿Qué nos dice ya la tirada? La primera carta que surge es el examen, por lo cual se está en un proceso de evaluar, se está en un proceso de ver qué es aquello que se quiere vivir, de qué forma te querés conectar con las personas, de qué forma te querés conectar con las parejas, de qué forma es un proceso de constante o de actualmente de una evaluación rigurosa y profunda de cuál es tu rol con respecto a los vínculos. Hay que tener cuidado, o por lo menos esto puede ser una gran prueba, porque la carta que sale es el regreso, por lo cual es muy probable que sea la vuelta de algún ex, la vuelta de alguna persona que siempre está pendiente, o que hace que uno esté pendiente con respecto a su patrón, donde uno hace que quizás no se valore, se denigre, donde uno tenga un apego, donde uno crea que hay una obsesión o una forma de querer controlar a la realidad que no se puede. Entonces, donde uno entra en ese círculo quizás de no valorarse, puede ser que haya un regreso, porque es una persona que la carta de la inspiración dice que nos agrada, ¿sí? Es una persona de las cuales podemos sentir o nos evoca ciertos sentimientos de enamoramiento, de armonía, también de pasión, de toda la energía que uno siente cuando conoce una persona nueva, donde todo está bien. Entonces, lo que nos dice es, en este proceso de desapego hay que examinar bien qué es lo que se quiere, porque puede ser que regrese una persona para evocarnos si nosotros entendimos lo que tiene que ver con el desapego, si nosotros entendimos con lo que tiene que ver con valorarnos, ¿sí? Y entendimos que quizás si la persona está en el pasado y no está en el presente es por alguna razón. Más allá de que haya parte de uno que quiera estar con esa persona, más allá que pueden haber sentimientos, más allá que pueda haber atracción. Lo que se nos pide es ver si realmente eso nos lleva hacia una valoración o nos lleva hacia un lugar donde nosotros tendríamos que meditar realmente si es lo mejor o no para nosotros. Luego tenemos a la servidora, por lo cual internamente nos dice que nosotros sentimos quizás cierta parte de culpa, ¿sí? Donde proyectamos esa culpa hacia los demás y no queremos verla en nosotros, donde nosotros quizás no podemos sentir responsables porque esa persona se fue o porque esa persona es de esa forma.
Y lo que se nos pide es, con la carta de Virgo y Acuario, ¿sí? Con la carta de donde está el destino, ¿sí? Uno de los eternos del destino, lo que se nos pide es que asumamos cuál es nuestro rol, que asumamos cuál es nuestra responsabilidad. Pero no nuestra responsabilidad con respecto a que si la persona vino o no, sino nuestra responsabilidad ante nosotros mismos, ante ver con qué creencia nos juzgamos, ante ver si realmente es lo que queremos, ante ver si realmente es lo que se necesita para vivir, y darnos cuenta de que gran parte del apego de la proyección, para no decir casi todo, es nuestra, ¿sí? Nosotros, si aparece en el universo alguien que nos desvaloriza, en el fondo hay una parte nuestra que nosotros no nos valorizamos. En el fondo hay una parte nuestra donde esa persona nos viene a enseñar y nos viene a mostrar a ver si nos valorizamos. Después tenemos la carta de Leo, ¿sí? La carta del rey, donde nos dice que si nosotros hacemos todo este examen de ver hasta qué punto nosotros somos los que nos apegamos y dejamos de proyectar, ¿sí? En esta persona que puede llegar a volver, y hacemos esta examinación, podemos encontrar y conectar con nuestro verdadero yo, con nuestro yo creativo, con nuestro yo que quiere brillar, con nuestro yo expresivo, con nuestro yo amoroso, ¿sí? Pero no hacia esa persona, sino hacia nosotros mismos, dándonos cuenta que nuestra valoración está ahí. No tanto en lo que nos puede proyectar el otro que venga, sino en lo que nosotros logremos de nosotros mismos. Como animal de poder nos tocó el perro, ¿sí? Por lo cual el perro tiene el amor incondicional, ¿sí? Es ese amor incondicional que tenés que tener hacia vos mismo, para amarte, para aceptarte, para mimarte, darte cuenta que no precisas de nada ni de nadie externo a ti para saber que eres amor puro. El perro es el animal que puedes evocar como guía guardián para poder proteger, para poder abrir tu corazón y conectar sin miedo y sin condiciones. El perro te cuida para que puedas amar sin temer a sufrir. Pero para eso es necesario darse cuenta dónde está la valoración, qué es aquello que tengo que lograr, porque la carta es desapego, ¿sí? Y examinar bien si viene una persona, o si vienen unos sentimientos, o si vienen unos recuerdos, o si vienen unas formas, porque pueden darse que estas creencias vengan en otra persona, pero sea la misma situación. Si nos damos cuenta de dónde está nuestro patrón de desvalorización, para poder verlo, para poder examinarlo, para poder darnos cuenta que es nuestro, hacernos cargo, para poder realmente conectar con lo que nosotros realmente queremos, ¿sí? Queremos vivir, con lo que realmente nosotros nos hace feliz y plenos. Ahora vamos con la tirada del rey. La carta acá ya que salió fue límites, por lo cual la carta, el nombre lo dice solo, es necesario poner límites a las demandas de los demás, no sentir culpa por eso, no querer complacer a todos, respetar el espacio personal de las exigencias ajenas para consolidar un tiempo con uno mismo, para poder decidir qué es aquello que se quiere hacer. En el aspecto externo se empieza un proceso quizás de renacer, o las ganas de empezar algo nuevo, las ganas de querer conectar con eso nuevo y de empezar a pensar y a manifestar qué se quiere, empezar a planificar y para poder manifestar qué es aquello que se quiere, y tiene que ser algo que se busque hacer con otros, ¿sí? Eso que se quiere tiene que ser propio, porque la palabra que ponemos es límite, tiene que ser para uno, pero con otros, ¿sí? Y tiene que ver con reinvertirse, porque la carta de renacimiento es de empezar algo nuevo, ¿sí? Es algo que caducó y de empezar algo nuevo. La carta del pensamiento nos provee no solo la posibilidad de pensar algo nuevo, sino de concretarlo y de planificarlo. Y la carta del presentimiento nos dice que es con otros, que es con una pareja, con un socio, con alguien más, que no es un proyecto personal solo.
que en esto de poner límites puede significar que quizás se tenga que empezar a trabajar en algo que uno quiera, en algo que algo que dejamos atrás y que quisimos y no pudimos manifestar, y algo que quizás nos puede llevar a reinventarnos. Poner límites significa también dejar de lado las exigencias de los demás, dejar de lado lo que otros nos piden y empezar a valorarnos en este lugar nuestro. Y lo que tendría que morir quizás es ese yo complaciente, ese yo que está primero para los demás y no está para uno mismo. ¿Qué va a surgir en este aspecto interno? En este aspecto interno obviamente que hay, con la carta del Fénix donde sale, hay un rechazo a cambiar, hay un rechazo a querer dejar la situación actual. Hay algo que indefectiblemente tiene que morir y hay algo que va a morir y que uno se resiste, por lo cual es muy probable que en este proceso se resista y en este proceso incluso se enoje y tenga mucha bronca y furia, porque la carta que surge en el medio, que es la terquedad, ese niño furioso con la madre que hace berrinches, significa que hay una parte tuya que todavía no creció. Hay una parte tuya que se enoja con el mundo porque no es de la forma en que quiere ser, y lo que se te pide acá es que lo pienses diferente, ¿sí? Que dejes quizás de protestar de por qué los demás no son de esta forma, si vos no pones los límites acordes, si vos no te pones en primer lugar, que dejes de hacer berrinche y te ocupes, ¿sí? Que dejes de hacer berrinche, veas qué es aquello que no va más y en vez de enojarte y protestar, elijas soltar, elijas poner límites y elijas quererte, porque la última carta que sale acá es una carta de Libra con Sagitario, que es la carta del simbolón, que es la carta de la pareja por excelencia, que es la carta que tiene que ver con la armonía, que tiene que ver con realmente el quererse y el saber y el madurar y elegir vivir qué camino que uno quiere vivir, ¿sí? El elegir el camino del alma, que esto puede estar relacionado con parejas o puede estar relacionado con la energía de que uno quiere lograr lo que le hace feliz, lo que le da armonía y lo que le da paz, ¿sí? Y es necesario para ese proceso dejar y abandonar las esperanzas de lo que ya no va más, darse cuenta en qué parte uno tiene bronca, en qué parte uno tiene odio, en qué parte uno se enoja y se frustra, y soltar también esos sentimientos de control para poder conectar realmente con lo que uno quiere, para poder manifestar ese renacimiento y para poder manifestar ese renacimiento con otros. El animal de poder que te toca es el caballo, por lo cual, ¿qué te dice el caballo? Que seas un espíritu libre, que puedas liberarte de todo y conectar con tu esencia, que puedas liberarte de esos patrones quizás obsesivos y tóxicos, de esa frustración, y que puedas conectar con tu yo. Cuando aparece el caballo nos pide que seamos genuinos con nuestros deseos y necesidades. El caballo sirve para conectar con gente, con lugares. Esta carta es señal quizás que es momento de viajar y abrirse a cosas desconocidas y nuevas. Gente nueva, culturas nuevas. Es necesario quizás ir hacia lo nuevo, hacia ese renacer, hacia manifestar ese renacer y dejar de mirar el pasado, ¿sí? En esto es importante poner límites al pasado, poner límites a los demás, para poder construir los sueños que uno quiere. Alfil. La carta que sale del oráculo Akasha para que pone la energía a toda lectura se llama confiar. ¿Y qué pide? Pide que sanemos los miedos que limitan nuestra evolución, buscando comprender por qué uno cree que es incapaz de enfrentarlos, buscando por qué tememos a sentir, por qué lo tomamos como una amenaza y por qué creemos que hay cosas que no podemos resolver. Confiar significa confiar en el universo, en el que no estamos solos y que no solo poseemos los recursos, sino que el universo nos pone las situaciones porque nosotros estamos en el momento para cambiar, por lo cual es necesario confiar, ¿sí? Nos dice que si en este momento hay algo que sentimos que es muy difícil, hay que entregarse a esa situación y ver hacia dónde nos lleva, confiando en que es lo mejor para nosotros. Yendo a las cartas, la primera que toca es lo inesperado, por lo cual hay un problema
que se siente que se está intentando resolver, que está ahí y que quizás sientas que es medio complicado y que viene arrastrándose desde hace tiempo, que tiene que ver con lo que uno hace, ¿sí? Que tiene que ver con lo que quizás con el trabajo, con algunas cosas que uno está haciendo de la vida, pero de la cuestión más mundana, porque la carta que toca es la tejedora, por lo cual puede ser de trabajo, puede ser de lo que uno, su servicio, de lo que a uno le gusta. Y que estés en un momento donde sientas que eso no funciona, donde sientas que eso no va más, donde te puedas sentir trabado en ese lugar, donde quizás ese lugar ya caducó y uno se sienta atrapado y sienta que no pueda salir, ¿sí? O que no quiera salir porque es una cuestión de seguridad. Lo que se te pide es que afrontes esa sensación, que afrontes esa sensación de no poder, ¿sí? Y que te guíes y que te dejes llevar para el lugar donde tenga que ser, más allá de lo que vos creas que te da seguridad, más allá de lo que vos creas que quizás tengas que pasar para tener seguridad, para sufrir, que sea necesario que te guíes y que confíes, y que esto no quiere decir ni que tengas que cambiar de trabajo, ni que tengas que cambiar de ocupación, sino que encuentres la forma en donde vos de las cosas cambien para que vos no te sientas en ese lugar de desvalorización, para que no sientas que estás en un lugar haciendo algo que no vale la pena. Hacia abajo nos tocó el rey enfermo, por lo cual hay un cansancio de la situación. Se puede ser que se esté harto de lo que se vive, que ya no tenga más ganas de pasarlo y que estés en un rol de víctima diciendo de que esto no se puede cambiar o de que el sufrimiento tiene que seguir a pesar de todo, ¿sí? Es necesario darse sus tiempos y ver qué sucede y darse cuenta de que gran parte de la enfermedad es porque uno hay algo que no quiso largar, ¿sí? Que uno no se está escuchando a sí mismo. La carta que continúa es la carta del aborto, por lo cual nos dice que es necesario ir hacia abajo, es necesario ir hacia el inframundo para ver qué es aquello que queremos largar, qué parte de nosotros se tiene que quemar, qué parte de nosotros no nos gusta más y tenemos que entregar a pesar de que nos pueda llegar a doler o no nos guste del todo. Es necesario hacer ese camino de purificación porque hay una parte tuya, quizás en este trabajo uno creía que era su hijo, ¿sí? como una parte predilecta de su vida o estaba parte de su identidad, y lo que nos dice la carta del aborto es que quizás esa parte que nosotros creíamos que era importante se tiene que ir para que surja algo nuevo. Y la carta que nos da la finalidad es Hans mira al cielo, ¿sí? Que es una carta de Géminis con Acuario, y que nos dice es que si nosotros nos permitimos este proceso de darnos cuenta de dónde estamos trabados, en qué lugar nosotros no estamos satisfechos de lo que vivimos y nos permitimos escuchar nuestra alma para ver qué realmente queremos vivir, vamos a entrar en este camino de poder ver cuáles son las señales y de poder elegir aquello que queremos vivir, de poder conectar con aquello que queremos vivir. Pero ojo, si nosotros seguimos en este camino, si ustedes ven bien la carta que evoca la historia de Hans mira al cielo, Hans va caminando por un puente que está roto. Si nosotros realmente conectamos con nuestra alma, Hans en ese momento va a saltar. Pero si nosotros no nos conectamos con nuestra alma, es muy probable que Hans se pierda por aquellos sueños que quería lograr, esas obsesiones, y se caiga al agua. Entonces es necesario que se conecten con lo que realmente se desea y que se dejen llevar hacia eso que desea, más allá de los sentimientos de miedo, los sentimientos de inseguridad,
los sentimientos de victimismo, de culpa y todo aquello que nos cueste desapegar. Como animal de poder tocó el jaguar, por lo cual el jaguar también es un animal de transformación y de alta magia, y tiene el don de la belleza y de poder camuflarse y de poder pasar desapercibido. El jaguar se mueve de forma sigilosa. El jaguar te pide que te camufles, te pide que no intentes llamar la atención y que andes sigiloso y en silencio. Que veas cuál es el momento apropiado para actuar, que veas cuál es el momento de hacer y que te des cuenta que tengas que pensar de una forma quizás más estratégica. ¿Qué significa esto en el resto de la carta? Que piensen bien qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? Que piensen bien cuáles son los momentos en las cosas que se quieren hacer y si el momento es ahora o si el cambio que se necesita o lo que se tiene que desapegar significa tirar todo o cambiar solo una parte, ¿sí? El jaguar es como que les invita a pensar mucho más estratégicamente, a pensar qué es lo que se quiere, ¿sí? A pesar de cuáles son los cambios que se tienen que hacer, a pensar qué es lo que se necesita en nuestra alma, pero de una forma mucho más estratégica, viendo cuándo es el momento apropiado, ¿sí? Cuándo ese cambio, cuándo ese desapego es apropiado. Pero sí es necesario que ustedes vean y confíen cuál es el desapego. Fíjense que la carta que les salió es confiar, por lo cual es un proceso de largo aliento, ¿sí? El confiar significa que esto se va a ir desarrollando y en ese momento sus acciones tienen que ir fluyendo con ese desarrollo. No le dijeron que sea un cambio abrupto, no le dijeron que larguen nada, sino es que vean dónde están sus acciones de apego. Esto es principalmente no laboral, pero puede ser en su servicio, puede ser también parte de su vida diaria. ¿Dónde están ustedes atados? ¿Dónde tienen el rol donde se victimizan? ¿Dónde están aquello que no quieren largar? Que aquello que tienen que entregar y no les gusta, ¿sí? Para poder conectar con su alma y que confíen en que ese proceso, como se vaya dando, a pesar de que sea muy cansador, a pesar de que sea muy difícil, lo vivan de esta forma y no lo quieran apresurar. Bueno, estas fueron las 3 lecturas. Si les gustó, por favor suscríbanse, dejen like y nos veríamos en el próximo video.